Bueno, Federico, ¿cuál es tu experiencia con respecto al trabajo de Redward dentro de lo que es el aeropuerto Jorge Newbery? ¿Qué tal, Esteban? Un gusto. Bueno, el trabajo que tuvimos ahí en lo que es todo Redward, al principio lo pintaban todo de una manera muy buena, pero cuando empezamos a laburar, quedaron personas que eran encargados del anterior servicio y no fue un muy buen manejo. Primero, lo que era la parte del cambio, nos cambiamos todo lo que era un container, hubo varias quejas entre compañeros, lo que serían falta de cosas, en cosas personales como faltas de insumos para poder trabajar capas, no nos llevaban agua, entre otras cosas, y después el tema de los descansos no eran de los más óptimos. En cuestiones eran bastante extensas, tenías que presentarte en el servicio y esperar entre 4 hasta más horas hasta que te llegaba el retén y después, bueno, si tenías que pedir algún tipo de descanso, cuando llamabas al encargado no llegaba muy con el tiempo justo, o sea, tenías que esperar un tiempito bastante extenso a veces. Vos recién decías que los hacían cambiar en un container. Ese container estaba afuera, en la calle, afuera del aeropuerto, en la vía pública frente al río. Ustedes se tenían que cambiar ahí, a la vista de todo el mundo. Eh, el container estaba afuera de lo que es todo el edificio del TAS, de todo lo que sería la parte de aduana, afuera sí del edificio público, no en la vía pública, pero sí adentro y en un lugar muy incómodo, o sea, muy precario. O sea, no estaban en las mejores condiciones, no podía dejar ni comida ni nada cerca porque a veces hasta había ratas o bichos dando vuelta, moscas, cucarachas, no era lo más insoluble, o sea, era bastante precario, por eso. ¿Y tenés idea si ahora en la actualidad les pusieron algún lugar físico para que la gente se pueda cambiar algo o sigue igual eso? No me extrañaría que siga igual o puede ser que lo hayan cambiado. Yo estuve en la primera camada y en esa época no fue de lo mejor, al contrario. Hacer todo tan precario, hubo muchos compañeros que habremos entrado entre 30 y 40 vigiladores y la primera semana habrán renunciado más de la mitad por cuestiones de que te tenían bajo el sol las 12 horas, no te llevaban agua, compañeros que se desmayaban, vomitaban, ensolados. eh, Después falta de la liquidación, o sea, en los temas de las horas no era lo mejor y siempre hubo problemas, hasta el tiempo que yo dejé de trabajar ahí, siempre hubo problemas con ese tema de la liquidación. Te hago una consulta. ¿Y cuál era la postura de los encargados supervisores de Redward ante esto, ¿no? 12 horas, mal predispuesto, digo, abajo del sol, vos me decís, compañeros, que se desmayaban, que se descomponían. ¿Cuál era la respuesta de ellos? ¿O cuál era la postura de los encargados supervisores? Que tengamos paciencia, que ya se iba a regularizar, que era una cuestión que era un traspaso muy complicado entre empresa a empresa y como eran tantos vigiladores, tengamos paciencia. Y esa paciencia obviamente a veces se terminaba y muchos terminaban declinando y renunciando. Y con respecto a las horas extra, porque vos me decís, hacíamos horas extra y no las pagaban como correspondía y hacían los reclamos. ¿Cómo es el tema de los reclamos dentro de Redward? ¿Cómo se maneja en ese sentido? Ahí el supervisor nos pasaba un número que es la parte de liquidación y teníamos que hablar directamente con ellos. Cuando hablábamos nos daban la misma respuesta, tengamos paciencia o que esperemos, o mismo nosotros, más allá de que yo tenga que tener un control en la planilla y en la grilla de las horas, teníamos que tener un control nosotros para poder defendernos y decir, tantas horas se cumplieron, tantas horas se hicieron. Y ahí es el tema Ahí está de la siempre, discusión. la discusión de siempre es tu palabra contra la mía. Bien. Yo demostré en varias oportunidades que a ustedes los tienen en la vía pública, haciendo tránsito, e incluso en el Metrobús. ¿Cuál fue tu experiencia con respecto a eso? A mí me llevaban mucho lo que era la parte de taxis, que es donde tenés que acomodar a todas a las personas. Se hace toda una fila, son 5 o 6 lugares, donde los taxistas se van poniendo por orden y automáticamente ahí la gente se sube. Puede ser, ellos los taxistas te dicen son 3 personas y tantas valijas, 2 personas y tantas valijas. Y él, Perdóname. sí, O sea, a ustedes los ponen a trabajar con los tacheros para ordenar los viajes de los los taxistas. viajes de los taxistas y directamente ahí la hacíamos de tránsito directamente. Sí. No teníamos lo que sería un trabajo de seguridad o vigilancia, nada. Era tránsito directamente. Ah, Trato con la gente, sí, acomodarlo a los taxistas sí, sí, sí. y después si tenías un maltrato o, no sé, si te podía pasar que un taxista te decía, no quiero llevar a tantas personas, tenías hasta discusiones con los mismos taxistas por diferencias que no te impedían a vos. Perdóname, ¿no? ¿Y alguna vez se trató este tema por parte de los supervisores de la empresa o algún jerárquico? ¿Ustedes estén en la calle haciendo tránsito? No, jamás. Eso es parte del objetivo, era parte de nuestro trabajo ahí y nunca fue algo que se nos dijo, ustedes no es que tienen que no hacer esto, ustedes tienen que hacer esto, Al porque es su revés. trabajo, sí, exacto. Y te hago una consulta, y si vos me decías hoy, a veces nos pasaba que confrontamos con un taxista, que es normal, ya sea por los viajes, por los pasajeros, por el orden, porque encima los ponían ustedes a ordenar los taxis, digo,
Si un taxista se rebelaba y ponele que tenían una confrontación, ¿qué ocurría? ¿Cuál era la situación? La primero, siempre como todo, llamar al encargado del servicio para informar el tema, saber, para que se entere, y automáticamente te decía, avisale a alguien de PCA. En mi caso personal, yo tuve un problema personal con un taxista que, bueno, él me dijo que no podía llevar tantas personas, entonces tuve que dejar pasar a grupos de personas que entraban 3 o 4 y él solamente permitía llevar 2. Hasta que llegó un grupo de personas que eran 2 personas con tantas valijas, el muchacho pensó que yo lo salteé y me vino a confrontar automáticamente. De mala manera y no de buena manera, o sea, ya empujando prácticamente. Sí, a pelear. Y cuando le digo, pará, que estoy esperando una persona que llegue acorde a lo que vos me pediste. Dos pasajeros con valija, están viniendo de a 3, 4. Cuando llamo al encargado me dice, avisale a alguien de PCA. Entro a llamar a alguien de PCA, mientras tanto el taxista increpando que vas a llamar a esta y este. Cuando sale el de PCA, cruzadito de brazos, absolutamente nada. Y el encargado lamentablemente nunca llegó. Pasó al rato como su ronda habitual, pero hola, ¿todo bien? Nunca me preguntó por el tema. Con respecto a lo que estás contando, ¿no? Claramente ausencia por parte de los encargados, ausencia por parte de la PCA, ustedes están solos. Hace poco hubo una confrontación entre taxistas y choferes de Uber, ahí afuera en la calle y demás. Con lo que vos me estás contando, entonces, básicamente esos vigiladores que estaban ahí y que quedaron en el medio de la pelea, ¿están a mano de Dios? Sí, se puede decir que sí, por una cuestión de que no puedes confrontar, no puedes actuar, no es parte de tu trabajo y si quedas en el, digamos, fuego cruzado, la puedes ligar de rebote. Y fue lo que pasó, creo que en un caso con un muchacho que es lamentable. Bien, otro detalle que no quiero dejar pasar por alto. Cuando ustedes están en la vía pública y tienen que confrontar con toda esta gente y demás, ¿hay alguna directiva puntual o se aprende todo en el día a día ahí en el puesto? Y mayormente llegás, tenés que hacer esto y esto, hasta ahí, arreglate. Por eso mayormente los puestos son obradores. Cuando yo estaba laburando era todo obradores, Tienda León, taxistas y salida internacional y después, bueno, que se hizo después el estacionamiento abajo, pero todo básicamente trabajo de tránsito, nada concreto de lo que sería el trabajo de seguridad. Y sí, a la deriva, es arreglate. Si no tenés buen trato o no tenés buen habla con la gente, no, estás complicado porque encima viene gente, muchísima gente, viene gente que habla otros idiomas, es muy complejo y es complicado a veces poder comunicarse con otras personas, expresarse y después también tratar con los taxistas, que es algo muy complicado a veces. Desde ese punto de vista, entonces, Reward, ¿no tendría que hacer más hincapié en capacitaciones, en formación del trabajador? Por lo menos en trato con gente o alguna persona que ponga en los lugares donde hay trato de taxistas, en los micros, que por lo menos sean bilingües, que hablen otro idioma o que sí, capaciten de mejor forma o que las personas que estén ahí tengan una mejor formación, por lo menos para el trato con la gente, porque si no es bastante complejo poder comunicarse. Ahora, es una ironía todo lo que estás contando, permitime este detalle nada más, porque Redward tiene el CAS, el Centro de Formación en General Rodríguez, y hace poco le hicieron una fiesta, un evento privado a Ángel García, el secretario general de la URRA, y digo, tienen un centro de formación, le hacen un evento a Ángel García, que es el secretario general de la URRA, el gremio que debería regularlos a ustedes, o por lo menos estar ahí al lado de ustedes para decir, che, no pueden estar en la calle, pueden organizar eso, pero digo, no se puede trabajar en la realidad que ustedes están teniendo y además que ustedes no tienen nada que hacer en la calle si vamos a lo legal. Ustedes no tienen por qué estar en la vía pública, ustedes tienen que estar de las puertas del aeropuerto adentro, no afuera. Había poca gente que estaba adentro, que mayormente eran los que habían pasado de Securitas a Redward, que fue la gente que quedó ahí adentro y después mayormente tenían a todas las mujeres. Y también las condiciones de las mujeres no eran más que óptimas, porque también todo el día paradas, no tenían prácticamente descanso. Si tenían el descanso era muy leve, pero en cuestión el problema ahí es que te tienen todo el día parado. Ese es un gran problema. Y el descanso es un tema, no lo tenés prácticamente. Y si no se quejan ellos, pasan los de Aeropuerto 2000, bajando la vara, esta persona se está apoyando en tal lado, esta persona, capaz que te quisiste sentar un segundito porque los pies te explotan a veces y es inhumano porque el descanso no te llegan más, sí, te bajan la vara. Mal. Último detalle, adentro hay otra empresa de seguridad que es GPS. ¿Hay relación entre ustedes en lo que es GPS Reward o no? ¿O son dos planetas distintos y ole y chau? No, es dos planes de dos cosas diferentes. Ellos mayormente estaban en pista o en todo lo que es cargas y no había trato. Yo personalmente me hablaba, o sea, había hola, ¿qué tal? Hasta ahí, pero trato directo no había con ellos.
¿Por una directiva de la empresa o naturalmente se dio? Si quiero decir, la empresa a ustedes, ¿les prohíbe hablar con los chicos de otra empresa o es una cuestión natural? Sí, un poco de las dos cosas hay. 50 y 50. 50 y 50, o sea, hay algunos que te dicen que sí, que no, no podías hablar y no podías hablar, pero después quedan uno. La cortesía nunca se tiene que perder, eso, el buen trato, compañeros vigiladores, hay que ser un más humano y si uno te da un saludo, ¿por qué no responderlo, obviamente? Tal cual. Bueno, desde tu experiencia como laburante, ¿qué sentí que entonces que se tendrá que corregir o empezar a trabajar con los compañeros de Reward en el aeropuerto? Primero que nada, darle mejores condiciones, darle las herramientas de trabajo, mejores capacitaciones y obviamente que los encargados, tanto como supervisores, jefe de operaciones, lo que sea, a quien le corresponda, den más la cara y que pongan las cosas como corresponde, obviamente. Muchas gracias. No, por favor, un gusto, Esteban.